Bien. Ya. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos aquí al Palacio Rioja, este hermoso lugar que nos acoge el día de hoy para presentar oficialmente Alma, hija del silencio, esta nueva edición del libro de Elisa Rojas que esta vez viene a agregarse al catálogo de Aurea Ediciones. Estamos muy felices de que así sea, estamos muy felices de que nos hayamos congregado el día de hoy, todos ustedes con nosotros aquí para poder conversar sobre el libro. Hablar sobre el libro siempre es algo importante y además celebrar el nacimiento de nuevos libros es un hecho feliz que debe celebrarse y que ojalá siempre se siga ocurriendo, por eso es que nos juntamos cada vez para poder hacerlo. Así que estamos muy contentos, les agradecemos nuevamente haber venido, las personas que están aquí, quienes nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube, también les agradecemos. Los libros están disponibles siempre ahí para ustedes, así que pongan mucha atención el día de hoy, escuchen lo que tienen que contarles Elisa y sus presentadores, porque seguramente luego de esto lo único que van a querer es leer este libro. Así que para que se empiecen a entusiasmar, pongan atención. La historia quiso borrar ciertos nombres, pero la memoria es más fuerte. Año 1973, Chile. Alma Márquez sueña con estudiar y encontrar el amor. Marco Rodríguez, un profesor universitario, descubre en ella un espíritu libre, una lucidez y una belleza interior capaces de remecerlo. Pero entonces se desata el golpe militar, arrasando con todos sus sueños e ideales. Mientras Marco enfrenta su destino en un estadio convertido en cárcel, Alma es empujada al horror de la represión. Ella resiste con una sola certeza, la vida que lleva dentro. Décadas después, una mujer comienza a unir las piezas de una identidad arrebatada, a descubrir las heridas de un duelo y el envío de bebés al extranjero. Una desgarradora novela sobre madres e hijas, de memoria y de pérdida, donde la justicia no parece encajar con el mundo, pero la verdad siempre encuentra la forma de volver a casa. Esto es lo que nos propone esta escritora por vocación y hobby. Ejerce la medicina hace más de 20 años, se dedica a la pediatría. Estudió en la Universidad de Santiago, la Glorious Usach, ha participado en varios concursos y convocatorias de cuentos, poemas y relatos a nivel nacional, siempre con el afán de vivir el proceso de materializar lo intangible. También es una ávida lectora de la historia universal, es una convencida de que la medicina se compone de un lado humanista. Tiene las esperanzas cifradas en que la memoria no debe olvidarse y esta es su primera novela. Un gran aplauso para Elisa Rojas. Y van a conversar con ella el día de hoy, van a hablar sobre su libro y escudriñar sus secretos también. En primer término, Paulina Salander, divulgadora literaria y creadora de contenido digital. Un gran aplauso para ella, por favor. Y Emilio Barraza Durán, profesor de lenguaje y comunicación, poeta y parte de la Sociedad de Escritores de Chile. Un gran aplauso para él también. Y con Emilio los dejo el día de hoy para que comencemos esta conversación. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Buenos días. Hola. Ya, le diría que se escuche bien. Los que hayan leído la novela El Exorcista de William Peter Blatty van a decir: este señor viene a hablar de novelas de terror acá, porque esta noche se va a presentar otra cosa. Bueno, lo que vamos a ver de esta forma también es terrorífico en algunas cosas, ¿no? En la novela El Exorcista de Peter Blatty aparece una parte donde la personaje que se llama Regan, la niña, los que hayan visto la película se deben acordar, los que hayan leído el libro, mucho mejor, el libro siempre es mejor que la película, que aparece la palabra socorro. Esta niña que está endemoniada, o sea, el signo semiótico que aparece ahí, ¿no es cierto?, que el padre de Demián lee, es socorro, ¿ya? Y esto nos lleva
a la función que debe cumplir el escritor. O sea, Peter Breitzky, con eso también es profesor de literatura, además, está planteando con esto que la función del escritor en la sociedad es justamente exorcizar demonios. Es decir, nada más ni nada menos que eso. Ese es el libro en el fondo, ¿no es cierto? Los demonios sociales, los demonios personales, los fantasmas que llevamos todos adentro, de alguna forma deben salir a la luz, deben salir hacia afuera. Y ese exorcismo está hecho para que, de alguna forma, quienes escribimos, quienes hacemos literatura, sea cual sea el tipo de literatura que hacemos, no importa, poesía, drama, novela, no importa, estamos hechos justamente llamados a esa función, en sacar lo que está dentro de la sociedad. En este caso, este exorcismo transforma al escritor en una especie de medium, incluso, ¿no es cierto?, que media entre dos realidades, ¿verdad? La realidad interna que todos tenemos y lo que tiene que ser sacado hacia afuera, ¿ya? Y esto lleva a otra cosa más. El escritor también cumple lo que se llama el discurso parenético. ¿Y qué es el discurso parenético? Es un discurso bíblico. Los profetas bíblicos llevaban una carga dentro, es decir, llevaban una orden y un mandato. Algo está mal, ¿verdad? Y había que sacarlo de adentro, había que decirlo, había que expresarlo públicamente, ¿verdad? Y el discurso parenético es un discurso que no era popular en la época, ¿no es cierto?, años antes de Cristo, siglo incluso. No era popular porque era un discurso que decía las verdades, y le decía las verdades al poder, a un poder teocrático absoluto, ¿verdad?, que tenía dominada a la gente, ¿verdad?, absolutamente sometida, ¿verdad? Pero venían los profetas y les decían, ¿sabe qué? Esto está mal, pues ustedes son los que mandan, ustedes son los que tienen que hacer las cosas bien. Dios hizo las cosas bien, no estoy hablando de religión, por favor, estoy hablando solamente de lo que es la parte discursiva, pero ustedes lo están haciendo mal, porque tienen a la gente sometida, cualquiera que haya leído nuestro profeta Isaías, los profetas bíblicos, ustedes no están cumpliendo su función. Por lo tanto, el discurso parenético era un discurso que estaba para sacar cosas de adentro, para exhortar. Parenesis significa en griego exhortar, sacar de adentro, decirle a la gente lo que está malo. Y yo creo, ¿no es cierto?, que eso es lo que hace el escritor actualmente, lo que tiene que hacer el escritor, ¿ya? Relacionar esa función con lo que llamaban los griegos la función mimética. Es decir, de alguna forma creativa reproducir la realidad, pero creativamente. ¿Ah? Porque yo puedo leer un libro de historia exactamente lo que está escrito acá. Yo puedo leer un libro de historia y va a decir esto. Pero, ¿verdad?, la función mimética está llamada a crear. Por lo tanto, el autor, ¿no es cierto?, es un creador y es el que va a provocar un acto catártico. Cuando leemos algo que nos impacta, cuando nos cuentan, por ejemplo, la parte de las torturas, que es brutal en la novela, eso es catártico. De alguna forma sentimos en nuestro interior el dolor de una sociedad y de personajes y de personas reales que tuvieron que pasar por esta situación. ¿Y de dónde escribe Elisa Rojas? ¿De dónde escribe esta escritora que fue para mí un hallazgo? Y lo confieso honestamente, fue un hallazgo, porque donde yo pertenezco a la Sociedad de Escritores de Chile, la mayoría son cuentistas y poetas, digamos, novelistas no hay muchos. Y ella me sorprendió con su creación. Escribe desde la memoria y la resistencia. Es decir, de alguna forma, ¿no es cierto?, escribir desde la memoria y la resistencia tiene sus costos, digamos, ¿verdad? Ya a alguien le impacta algo y va a decir, a ver, voy a escribir esto, voy a hacerlo porque creo que es necesario hacerlo. ¿Ya? Se dice que el arte y la literatura son una respuesta significativa, es decir, yo, frente a la realidad que es tan terrible, que es tan brutal, tengo que hacer una respuesta significativa. Y esta es la respuesta significativa. Esta, ¿no es cierto? Este es el objeto. Pero dentro de esto está la respuesta semiótica, digamos, la respuesta de signos. ¿Ya? Y Elisa Rojas, al escribir desde la memoria y la resistencia, se está uniendo a una larga tradición de escritores, ¿ya?, que de alguna forma también resistieron al poder de su época. Vamos viendo, es decir, así, por hacer un paso, en Antígona, por ejemplo, de Sófocles, escrito 441 años antes de Cristo, hay un conflicto entre obedecer a la familia, obedecer un edicto, ¿verdad?, un tipo que es dictatorial. Entonces Antígona desobedece, dice, no, yo tengo que enterrar a mi hermano, estaba prohibido enterrar al hermano, lo habían considerado un traidor. Entonces yo tengo que cumplir con el mandato de mi familia, de lo que es mi sangre. Por lo tanto, ya hay un sistema de oposiciones. A mí no me importa el mandato del Estado. No me importa que alguien me diga a mí, no puedes enterrar a tu hermano, yo lo voy a enterrar igual, y eso le cuesta la cárcel, ¿no es cierto? Y le cuesta el suicidio. No, pero es consecuente.
¿no? Entonces, ahí hay ya una escritura de la resistencia en Sófocles, ¿ya? Más adelante, el padre Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto?, en la brevísima relación de la destrucción de la India, fue el primer escritor que se opone a la conquista de América. Es decir, no es que estuviera en contra de la conquista de América, lo que él está en contra es de las barbaridades que hicieron, ¿no? Y el libro está lleno de torturas, como decían las torturas, la famosa tortura de poner una parrilla, por ejemplo, ¿no es cierto?, a los jefes tribales, para sacarle dónde estaba el oro, porque lo que querían los conquistadores era el oro, ¿cierto? El padre Bartolomé de las Casas, siendo dominico, los dominicos estaban más o menos cercanos al poder, siendo con todos los privilegios que él podía tener, se opone a esto, ¿no es cierto? Y es el primero en decir, no, esto está malo, esto no puede ser. Por lo tanto, ya hay una escritura de la resistencia, ¿verdad? Hay una escritura de decir, yo me resisto a esto, ¿verdad? Eso es bien importante porque es un fraile, además, un sacerdote. La Iglesia Católica no estuvo de acuerdo con él, pero él dice, no, yo me opongo a esto no puede ser, ¿ya? Y más adelante, Lope de Vega, un autor español, también toma un hecho ocurrido en 1476 en un pueblo de España, ¿ya?, que se llama, el pueblo es real y se llamaba Fuentevejuna, todavía existe el pueblo. Y en Fuentevejuna hubo una rebelión porque llegó un comendador tan malo, comendadores se llamaban los que mandaban los pueblos en esa época, que eran mandados por el rey. Era tan malo que violaba a las mujeres, ¿no es cierto?, torturaba a los jóvenes, perseguía a la gente, les cobraba tributo, les cobraba impuestos, ¿no es cierto?, y el pueblo entero se pone de acuerdo y mata a este tipo. No, cuando escribe Fuentevejuna, Lope de Vega, ¿no es cierto?, inaugura por primera vez lo que se llama un drama colectivo. Es decir, el pueblo entero es protagonista. Y ahí está la famosa frase. Cuando los torturadores, que eran un tipo, ¿no es cierto?, de las artes mandadas, los metían a un tormento, les preguntaban, ¿quién fue el que mató al comendador? Fuentevejuna fue. Ahí está la famosa frase, Fuentevejuna. Es decir, el pueblo entero se opone. Hay una resistencia al poder, pero no por resistirse al poder. Hay una resistencia al poder, ¿no es cierto?, prepotente, el poder que atropella, el poder, ¿no es cierto?, que lleva a la gente a un extremo tan ya de acoso que la gente reacciona, ¿ya? Entonces, si uno mira eso, ¿no es cierto?, Elisa se inscribe en una larga tradición de escritores que desde la resistencia humana, no estoy hablando de la resistencia política, la resistencia humana está dentro de esta gran escritora. Aquí en Chile, por ejemplo, en Ranquil, el año 1934, hubo una matanza de campesinos. Esto porque uno, ¿no es cierto?, ve el hecho histórico y el escritor lo escribe de otra forma, el historiador lo va a escribir de otra manera, el escritor lo va a hacer de otra manera, ¿no es cierto? Y un escritor que se llama Reinaldo Lomboy, en la década del 50, escribe justamente una novela en torno a este tema, ¿verdad? Y también ¿no es cierto?, denuncia todos estos atropellos que estaban cometiendo con la gente, que es una cosa brutal. Ya posteriormente, Juan Cristóbal Romero, un autor contemporáneo que está vivo, ¿no es cierto?, en 2022, escribe también un Ranquil, pero lo hace en forma de poema dramático, ya que ganó un premio en Santiago esa obra, ¿ya? Y también, si vamos a escritores que están dentro de esta línea, ¿no es cierto?, Santa María de las Flores Negras, de Hernán Rivera Letelier, que ustedes deben conocer, ¿verdad?, un gran escritor chileno, ¿ya? Él, ¿no es cierto?, toma el hecho de Santa María de Quique, una matanza que ocurrió en 1906 en Chile, porque la gente, ¿no es cierto?, marcharon desde las salitreras hacia Iquique, los encerraron en una escuela, y el general Silva Renal ordenó dispararle a esta gente e hizo una tremenda matanza, brutal, ¿no? Entonces, Rivera Letelier toma este hecho y escribe un libro que se llama Santa María de las Flores Negras, que juntamente, ¿no es cierto?, en la parte más impactante del libro, narra la matanza como la gente iba cayendo. Ahí es bastante fuerte el tema. De ahí viene, ¿no es cierto?, también la famosa cantata Santa María de Quique, que algunos deben conocer, ¿no es cierto?, de Luis Aplis, ¿ya?, que es también un autor chileno, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, si Elisa toma esta variable, no por política, repito, esto no es político, no tiene nada que ver con político, no tiene nada que ver con política, es una variable humana, ¿verdad? Tenemos una serie de libros que ya tienen un antecedente en lo que ella, a lo mejor ya haberlo leído, tiene un antecedente, ¿no es cierto?, ya dentro de esa tradición literaria, por eso la vamos a ubicar ahí. Ahora, dentro del libro de ella aparece nombrado El hombre busca definitivo, de Víctor Frank, ¿no es cierto?, que estuvo en campo de concentración. Y él, ¿no es cierto?, dice algo muy cierto, es decir, a mí me pueden quitar todo, la libertad, me pueden pegar, me pueden torturar, pero no van a llegar a lo que yo pienso, ¿verdad? Y hay un sistema que se llama logoterapia, que lo nombra dentro de la novela, ¿verdad? Que decir, yo puedo estar en la situación más apremiante, pero en algún momento yo voy a ser libre para pensar lo que quiero. Me pueden estar matando, pero lo que yo pienso no me lo van a quitar. O sea, eso es muy importante, ¿no es cierto? Y hace alusión aquí, por primera vez, Elisa, ¿no es cierto?,
a comparar lo que se vio en Chile con los campos de concentración de Auschwitz. Es su referente. Dentro de la novela lo está nombrando a Auschwitz. ¿Ya? Incluso habla de nazis militares. ¿Ya? Hace un neologismo con los términos, juega con los términos, lo hicieron muy creativo. ¿Ya? Y también, si tenemos más intertextualidad, los voy a nombrar rápido. El terror y miseria del Tercer Reich, por ejemplo, de Bertolt Brecht, un gran autor también que fue perseguido por el nazismo. ¿Ya? De Amor y de Sombra, Isabel Allende, que los que hayan leído también a Isabel Allende también, ¿no es cierto? Hay una parte, ¿no?, que también está dentro de esta tradición que Elisa está escribiendo. ¿Ya? Los libros de historia, el informe Retis, el informe Vales, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile, ¿ya?, que son libros de memoria, que están relacionados con la memoria, con lo que habla Elisa, ¿no? Ahí, ¿ya? Y si ustedes leen o escuchan el discurso de García Márquez, Gabriel García Márquez, cuando ganó el premio el año 82, perdón, él en el discurso hizo una larga lista de atrocidades en Latinoamérica, que son reales, son absolutamente reales, ¿no? Y en plena Academia Sueca, él nombra todas las atrocidades, ¿ya? Y nombra aquí a un dictador muy conocido como dictador luciferino, digamos, ¿no? Alguien infernal, alguien que trae como el infierno a un país, ¿ya? Entonces, eso lo ve también, no sé si han visto una película que se llama Historia Oficial también, que es una película argentina, se las recomiendo porque el tema que trata ahí también es parecido a lo que hace Elisa. Ahora, esto no significa copia, la literatura funciona por el elemento que se llama intertextualidad, es decir, yo puedo relacionar, entonces se puede relacionar con los textos, a lo mejor sin haberlos leído. Eso es lo hermoso que tiene la literatura es una suma de intertextualidades, uno puede encontrar hilos, va buscando hilos y va encontrando en otros textos temáticas parecidas, eso es lo hermoso. Ahora, ¿cuál es el argumento base de la novela? ¿Ya? La voy a leer así brevemente. La historia de Alma Márquez es la historia del desgarro, la historia de una mujer sencilla que quiere surgir por sus propios medios, una mujer trabajadora y esforzada, que quiere realizar sus sueños de amor junto a Marcos, su novio, del cual está embarazada. Alma es el arquetipo de miles de mujeres que recibieron la cuchillada brutal de la dictadura sin previo aviso. Allanado su departamento en Villa Portales de Santiago, por sospecha, entre comillas, los soldados asesinan a su madre y a ella la violan brutalmente, llevándola detenida a Tejas Verdes, el siniestro campo de concentración gobernado por el feroz asesino Manuel Contreras. Padeciendo lo indecible, escuchando los desgarradores gritos de hombres y mujeres torturados, ella misma es sometida a vejámenes de todo tipo. Esta experiencia, cercana a la muerte, la marcan para siempre. Sale de allí con el alma destrozada y con el cuerpo gravemente dañado. Su único triunfo es no haber claudicado nunca y no dejar saber que está embarazada. Digo triunfo, entre comillas, porque posteriormente la larga sombra de la dictadura aparece nuevamente en su vida. Una red siniestra de médicos, matronas y enfermeras venden bebés recién nacidos a redes internacionales de adopción, diciendo a las madres que el hijo nació muerto, que no era compatible con la vida. Alma es una de esas mujeres y esa es su historia. Ahora, cuando uno, ¿no es cierto?, ve esta atrocidad, digamos, ¿no?, que nos van a contar dentro de la novela, ¿verdad?, tiene que ver dónde están las claves polisémicas, cómo yo puedo interpretar esta novela. Voy a hacerlo en forma breve porque en honor al tiempo no quiero alargarme mucho, ¿ya? La figura que va a contener la novela, la que yo encontré, que es una variable literaria del análisis literario, es a veces ver qué figura yo puedo encontrar dentro de un texto, ¿verdad? Dentro de las figuras geométricas o cualquier tipo de figura. ¿Qué es lo que hace acá Elisa con la novela? ¿Cuál es la figura a la que ella recurre? La figura de Elisa es un círculo que tiene un abanico dentro. Esa es la figura de Elisa. Eso es lo que yo llegué, a esta conclusión llegué, ¿ya? Porque parte de su historia en un sistema que se llama in extremas res, que en latín significa desde el final. Es decir, ya todo ha pasado. Han pasado 50 años, ¿verdad? Alma está muerta, ¿verdad? Está muerta. Y ella recurre a una narración in extremas res, ¿no es cierto? Con estas narraciones intercaladas, que son notables, porque van muy bien unidas, están muy hiladas, ¿ya? Eso es lo hermoso. Voy a usar el término hilván, que usan por ejemplo, las costureras, ¿no? Es un término que no lo uso, no es mío, o sea, es decir, Walter Scott, ¿verdad? Él decía, señores, permítanme hilvanar el momento. Y él decía que un escritor tenía que ser igual que una costurera o un costurero, que tenía que hacer el hilván. Bueno, esa parte está muy bien, la historia intercalada, que hay ahí, la historia de diversos personajes está muy relacionada, porque nunca se pierde la perspectiva de Alma como el personaje central. Y eso es lo hermoso, o sea, siempre va a estar Alma presente en todas esas historias, ¿no? Pasamos incluso a Estados Unidos con la narración en un momento determinado, pero no perdemos el hilo.
ahí donde otros autores se enredan, se hacen un montón de cosas y se meten en un laberinto, ella en forma muy, muy sencilla, ¿no es cierto?, elabora este tema, ¿no es cierto?, este círculo con un abanico que va mostrándolo varias historias al mismo tiempo, siempre sin perder el centro de la historia. Eso es lo que literariamente tiene esta novela de calidad, y uno lo encuentra de calidad, ¿verdad? Ahí, muy bien. Ahora, Alma no se llama Alma porque, ¿no es cierto?, ella está protegida por el secreto médico, ¿verdad? Los que son médicos acá saben que las fichas de los pacientes son privadas, no sé hasta qué punto serán privadas, pero son privadas. Digamos, un médico no puede decir lo que un paciente está contando, ¿verdad? Entonces, para proteger la identidad de quien le contó esta atrocidad, esta brutalidad, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, dentro del cuento, que narra el cuento, que una doctora, que no es Elisa, o sea, por favor, no confundir al narrador con el autor. O sea, acá yo soy en ese aspecto muy riguroso en lo literario, ¿no es cierto? Ya quien está dentro del cuento es un personaje, ¿verdad? Es un narrador personaje, un narrador que es testigo de lo que está pasando, porque la Alma le cuenta la historia, ¿verdad? Y lo que hace ahí, ¿no es cierto?, es, ¿verdad?, un personaje como innominado. Así, sabemos que tiene el apellido Márquez, pero no sabemos cómo se llama. Y a lo mejor hasta el apellido no lo conocemos, ¿verdad? Eso es importante dentro de la novela, ¿no es cierto?, porque nos va a llevar a una cosa innominada. Así, Alma podría representar a todas esas mujeres, y eso es lo hermoso de la personaje, a todas esas mujeres que fueron torturadas, ya que nos robaron los bebés después, posteriormente, ¿no? Ya por esta red de adopciones ilegales que había en Chile, y que no sé si todavía existen, esto ya lo van a conversar acá nuestras amigas, ¿ya? Ahora, ¿cómo comienza la narración? Fíjense bien que la narración comienza en un cementerio. Es decir, aquí cuando está la cita de Saramago que habla de la memoria, que uno no puede perder la memoria porque perder la memoria significa el olvido, y el olvido va a significar después indiferencia. Es decir, ¿no es cierto?, Saramago es bien clarito, habla de eso. O sea, el olvido significa después indiferencia. Es decir, una vez que olvidamos las cosas, no, si esto ya pasó, ¿no? Hoy están volviendo al pasado, ¿sí? Hay una tendencia aquí en Chile de hacer eso actualmente. No, estos son zurdos. ¿Ah? No importa que el escritor no tenga ni idea de política, ni hable de política. Estos son zurdos lo que quieren volver al pasado. ¿Ah? Esos son los que quieren borrar la memoria. El problema es que la memoria no se borra. No se borra, o sea, por más que queramos borrar la memoria siempre va a permanecer. O sea, la memoria histórica no se puede borrar. Los hechos históricos no se pueden borrar. Hubo una ministra en Chile, no quiero hablar de política, pero que prohibió que se usaran en los textos escolares la palabra dictadura. ¿Ah? Entonces, o sea, esto es como prohibir, no sé, que los perros se llamen perros, digamos, ¿no? O sea, una cosa así. Ya, es imposible, ¿no? De alguna u otra forma la gente, las generaciones más antiguas, los abuelos, los bisabuelos, le van a contar a los nietos y a los bisnietos, ¿verdad?, que en Chile hubo una dictadura. Bueno, según un poco el enfoque, también hay mucha gente que la decía que era necesario, muchos justifican ahí, cada cual puede sacar las conclusiones que quiera, yo no me voy a meter en eso, ¿ya? Entonces, esto de entrar a un cementerio es símbolo de Chile. ¿Sí? La primera imagen que nos entrega la novela es que Chile es un cementerio. Así de simple y así de brutal. ¿Sí? Un cementerio donde está la memoria, es lo inmemorial. Siempre se le coloca los historias inmemorial y se le coloca el nombre de la persona que está muerta. ¿Ya? Entonces la novela comienza y termina en un cementerio. Es decir, en el fondo, en algo absolutamente negro. Algo que nos ha superado. Algo que todavía está ahí. Algo que queremos enterrar. Ahí hay huesos, hay gente que fue torturada, hay gente que fue detenida y está ahí, está en esa memoria, ¿no? Está en los libros y está ahí. Si cualquiera que vaya al cementerio general de Santiago va a encontrar el memorial de la gente, digamos, o donde está enterrado el patio 29, tengo entendido que es, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, está esto de la memoria. Lo que no se puede negar, o sea, es innegable, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Este símbolo de Chile. Acá, ¿no es cierto?, lo que hay son palabras. Aparecen, por ejemplo, palabras muy especiales. Juega con el lenguaje, en este caso nuestra amiga, ¿no es cierto?, donde aparecen palabras como era invierno, cuando ya la persona que va en invierno, hacía frío. ¿Verdad? Septiembre. Tenemos 2 fechas en septiembre. Quienes planearon el golpe de Estado lo hicieron de forma muy... porque lo planearon un 11. Entonces la gente habla del 18 de septiembre, no habla del 11 de septiembre. O sea, preferimos hablar de la fiesta, no del velorio. ¿Verdad? O sea, eso es borrar la memoria histórica. Hablamos de, no, todo no sé, hay que comer asado, hay que hacer esto, pero se borra la memoria histórica, de lo otro. ¿Verdad? Quienes planearon la fecha sabían mucho de comunicación, era un tipo de experto en esto. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo que se hace en la novela, ¿verdad? ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, en un país donde se practica lo que se llama actualmente la semiótica de la tortura. ¿Y cuál es la semiótica de la tortura? La semiótica es una parte
analítica que examina exclusivamente los libros de tortura, se examina que el cuerpo, el Estado, o sea, los poderosos, quienes tienen poder, digamos, ¿no? Quienes tienen el poder absoluto, escriben en tu cuerpo, escriben en tu cuerpo marcas y te dejan marcas para que tú nunca te olvides quién las escribió, para que esas marcas permanezcan para siempre. No solamente escribieron en el cuerpo, escribieron en el alma, ¿verdad? Por eso que este país es tan traumático, por eso hay tanto trauma, por eso hay tanto, de repente nosotros como sociedad no nos explicamos cómo va a haber gente que niega esto, si esto no existió, si están las marcas. ¿No? Entonces se practicó lo que se llama la semiótica de la tortura. Miles de personas que bueno, sobrevivieron, ¿no es cierto?, llevan marcas de cigarrillos, de golpes, ¿no es cierto?, ya gente que terminó con unas enfermedades brutales, la misma alma, ¿no es cierto?, que enferma los huesos, o sea, llega al final que no puede caminar, porque la torturaron tanto que al final quedó muy mal, ¿no es cierto?, la tortura en el alma, ¿no es cierto? Entonces la semiótica de la tortura se dedica a examinar todas estas marcas, que es el cuerpo como un territorio, ¿no? Entonces el torturador que representa al Estado, en ese momento el Estado totalitario, te dice a ti, mira, yo te voy a dejar sin voz, vas a hacer una cosa y te voy a marcar, tal como un animal marca en el campo, como un hierro candente, o como marcaron los esclavos antiguos, te voy a marcar, te voy a dejar una marca. A lo mejor te voy a dejar vivir, pero la marca mía va a quedar ahí, para que tu familia, para que las generaciones que vienen después se asusten y nunca más hagan esto. Es como lo que se hizo con los jóvenes que perdieron la vista hace poco, ¿no? O sea, yo te disparo a la cara, te disparo y te quito lo más preciado tuyo. Eso se llama semiótica de la tortura, dejar esa marca, que es una marca, que es un mensaje, es un recado para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Si no hagas nunca más esto, porque si lo haces, nuevamente yo te voy a marcar y te voy a dejar marcas que a ti no se te van a poder borrar, ¿verdad? Y eso es lo brutal, eso es lo que está dentro de la novela. Ese es el acierto de Elisa, de haber visto todas estas marcas y haberlas graficado dentro de la novela, ¿ya? Entonces, eso es lo que se vive dentro de esto, ¿no es cierto?, en un país donde se practicó lo que se llama la necropolítica, es decir, la tanatopolítica. Son conceptos de Foucault, era un autor francés muy bueno, en que él habla, por ejemplo, de la biopolítica, que es que el Estado te tiene que a ti dar todos los medios para la vida. Salud, educación, una buena salud, una buena educación, un buen bienestar, te tiene que dar todo eso a ti el Estado. Pero lo contrario es la tanatopolítica, cuando el Estado te deja morir, cuando te quita medios y te quita recursos, para que tú lentamente vayas languideciendo, para que tus generaciones, tus hijos, todos vayan bajando, ¿no es cierto?, su nivel de vida, ¿verdad? Y eso lo han hecho muchos estados en muchas partes, fundamentalmente en África, ¿no es cierto? El concepto de necropolítica lo elabora un africano, Chilmambe, ¿no es cierto?, que es un autor que justamente hizo un estudio sobre cómo las tribus eran exterminadas, lo que hicieron el genocidio que hizo acá Hernán Cortés, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Entonces el Estado, el poder se dedica, ¿no es cierto?, a esto. En Chile fue tanatopolítica, quitarle los medios de vida a la gente, transformarlos en no vivos, de acuerdo al concepto de Greimas, no vivos, ¿verdad?, en especie de zombies, ¿verdad? Y por otro lado, transformarle en la necropolítica, es decir, derechamente matarte, dispararte y matarte, donde sea. O te mato en un campo de concentración, o te mato en la calle, o te mato en cualquier parte, pero yo te mato. Porque yo soy el Estado, yo soy el que mando y a mí me tienes que obedecer ciegamente. Y si tú no obedeces, no eres, entonces eres antichileno. Se inauguró la palabra antichileno. O sea, es terrible, te quitaron tu nacionalidad, te quitaron incluso tu identidad. Entonces esa pérdida de identidad, esa necropolítica y esa tanatopolítica se practicó y aparece, pero claramente acá dentro de la novela, uno de los hilos que yo fui siguiendo, digamos, en toda la novela, ¿ya? Y ustedes leen, por ejemplo, la parte cuando torturan, aquí está la semiótica de la tortura, o sea, ahí está los signos totales, ¿no? Hay una compañía de celda de ella que tiene la mirada perdida, la mirada vacía, y lo define, pero muy bien la narradora cuando dice que es una esfinge con la mirada perdida, es decir, es un ser que ya no es humano. Una mujer que después posteriormente desaparece, la mata. ¿Ya? Entonces, en la noche escucha los gritos desgarradores de que eran torturados, las mujeres que eran torturadas. ¿Ya? Si ustedes quieren leer sobre esos temas, hay muchos libros, yo no me voy a extender sobre eso porque creo que mi función principal acá es presentar el libro desde el punto de vista literario, y esto aparece acá en la novela, ¿no es cierto? Ya en la narración, al comienzo de la narración, ¿no es cierto?, cuando uno ve todo esto se llaman indicios. Todos estos indicios narrativos que hace Elisa Rojas ahí dentro, o sea, bueno, el autor implícito que hay dentro de la novela, ¿no es cierto?, son claritos, es decir, partimos, ¿no es cierto?, con un país, septiembre, invierno, va a oscurecer, o sea, el oscurecer no está claro, ¿verdad?, hay tumbas, o sea, es Chile,
ese es el símbolo de Chile, ese es el gran símbolo que plantea la novela. A eso nos lleva la novela, y así termina la novela. Ya termina con un probable triunfo, porque al final, ¿no es cierto?, madre e hija, no se los quiero contar, pero madre e hija se reencuentran, ya, pero ocurre que, ¿no es cierto?, termina en el cementerio. Es decir, no termina en un restaurante, termina en una fiesta, en una alegría. Ese es el genio narrativo que tiene Elisa Rojas. De comenzar ahí y terminar ahí, como queriendo decir, estamos igual, es decir, estamos lo mismo. O sea, esto no va a cambiar nunca, esto nunca se va a poder superar. Esto es una barbaridad, esto hay que denunciarlo. Si esto no puede seguir que a las mujeres le roban los hijos cuando nacen. Eso no puede seguir, ¿no? Entonces, eso es su genio narrativo. Ahora, ¿no es cierto? La dualidad cuerpo-territorio, ¿verdad?, que ocurre ahí, ¿no es cierto? Chile como territorio, como cuerpo de alma, ¿no es cierto? Que lo van a ver y ya lo van a explicar después, yo no me puedo meter en ese tema, pero lo van a explicar las dos, ¿verdad? Ahí está eso es Chile, ¿no es cierto? Estas grietas profundas, eso es Chile. Ya estamos llenos de grietas, como sociedad, como país, estamos llenos de grietas, todavía no las superamos, ¿ya? Ahora, los personajes de la novela, ¿ya? Yo elegí a dos personajes que me llamaron mucho la atención, bueno, son varios, ¿no? Pero, por ejemplo, Rodrigo Catrileo viene del mapuche, del Mapudungun Cafrún Lefu, ya, que significa río cortado en Mapudungun, ¿de acuerdo? Es diccionario, ¿ya? Es un personaje de origen mapuche, ¿ya? Sin embargo, dentro de la novela, o sea, él, ¿no es cierto?, es como un personaje base dentro de la novela. Si no existiera ese personaje, la novela no existiría, digamos, ¿no? Porque es un soldado que se da cuenta que no está de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Incluso él, ¿no es cierto?, no está de acuerdo para nada. Él conversa con Marco, arriesgando incluso su vida, porque quienes se oponían al sistema los mataban, así de simple, así era de simple la cosa. Entonces, él siendo un personaje es mapuche, tiene los valores de los ancestros, los valores de la familia, y los padres le habían enseñado que siempre cuando hubiera una persona en problema, lo ayudara, y él ayuda, ¿no es cierto?, a Marco. Sí, elige un personaje de la etnia mapuche, acierto también de la narradora, excelente. Y el otro personaje es el doctor Mario González, que es un médico muy humano, tremendamente humano, que tiene un drama muy grande adentro, se le muere su pareja, el homosexual, se le muere su pareja, ¿no es cierto? Entonces la pareja antes de morir le da un mandato de decir, tú me vas a encontrar en mí, en cada persona que sufra, me vas a encontrar en mí. Tú vas a tener ese mandato. El que tú veas sufriendo, tú lo vas a atender, eso yo te entrego. La pareja muere, ¿no? Él sueña con él, en un momento determinado y se le da ese mandato. Ya es un médico homosexual, es decir, representa, ¿no es cierto?, a una minoría sexual que en la época, estamos hablando del 73, era tremendamente reprimida. Ser homosexual en el año 73, ser homosexual en la década del 70, en Chile ya era, ¿no es cierto?, una cosa, o sea, ya se salía como de madre, o sea, no, incluso por eso que salió la expresión salir del closet. Ya, incluso los sistemas socialistas a los homosexuales también los reprimían. Tengo una amiga que vivió en Rusia, vivió en Checoslovaquia y me decía que era lo mismo, o sea, los miraban mal, no eran del sistema. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, acá el acierto es que es la persona también más buena y pura dentro de la narración. La persona más buena y pura dentro de la narración es quien ayuda a juntarse madre e hija y hace todo lo posible, porque siendo soldado se da cuenta que eso no puede ocurrir, que eso está mal, ¿no? Y él se arriesga incluso, a recibir una carta que Marco escribe en el campo de concentración en el Estadio Chile, escribe con carbón que encuentra botado y le escribe una carta a Alma, ¿no? Y él se arriesga y le entrega la carta finalmente, ¿no? Sí, y ahí se sabe cómo varias cosas de la trama, que es lo que otro cierto también esa carta, ¿no? Escrita ahí, es emocionante, es hermosa. Entonces, estos personajes, ¿verdad?, que van haciendo, que son tremendamente humanos, van haciendo que la novela vaya avanzando a un plano entre la barbarie de un sector, ¿ya? La barbarie de un sector que torturaba, mataba, ofendía, ¿no es cierto?, a la mamá de Alma, la matan, o sea, muere por un golpe, ¿no es cierto?, a Alma la violan, ya, los soldados. Entonces, hace que estos sectores del mundo se van transformando en ahora en sectores, digamos, los demoníacos, infernales, a sectores angélicos. O sea, es como la tensión narrativa que hay dentro de la novela. O sea, hay un sector demoníaco, un sector malo, un sector que es terrible, y hay un sector que sí es bueno, que ayuda a los demás, que ayuda a los perseguidos, que ayuda al que estaba en problemas, en fin. Y eso es un acierto también de la novela, y esto también hace que los espacios mismos, los espacios de la novela, que son muy importantes dentro de la novela, ¿no es cierto? Ya hablamos del territorio, del cuerpo como territorio de alma, el cuerpo
torturados, que es el cuerpo de Chile, ya que también es un espacio, ya los espacios infernales entonces también son Tejas Verdes, por ejemplo, y el Estadio Chile, que son espacios donde no hay, donde te quitan toda tu identidad, donde te torturan y te obligan a decir cosas que a veces ni siquiera son ciertas, ¿ya? Donde finalmente te transforman, a decir de Miguel Arteche, un poeta chileno, te deshombrecen, te deshembran, decía Miguel Arteche, te deshombrecen. Si te sacan tu humanidad, te sacan lo que tienes de mujer y lo que tienes de hombre, te lo quitan, hasta eso te lo quitan, la tortura, ¿ya? Entonces, esos espacios infernales, ¿no es cierto?, donde hay violaciones, golpes, ¿no es cierto?, brutales, ¿ya?, están representados por un personaje que es Manuel Contreras, que es un personaje real, ¿ya?, que incluso murió en la década del 2000, me parece que murió, ¿ya?, y este tipo que fue una especie de demonio dentro de un régimen brutal, ¿ya? Entonces, esas son la diferencia que hay entre los espacios, ¿no es cierto? También en otros espacios que también son espacios angélicos. Por ejemplo, ¿verdad? El doctor González, cuando Alma llega muy mal, ¿no es cierto?, se cae prácticamente en un hospital en San Antonio. Está el doctor González que, ¿no es cierto?, la protege, incluso le hace otra ficha, le hace una ficha falsa para que quienes fueran a buscarla, ¿no es cierto?, le cambia nombre, le cambia todo, o sea, ni siquiera sabe cómo se llama, pero hace dos fichas. Una ficha le esconde y la otra ficha la dejan pública para el hospital, para la enfermera, ¿no? Entonces, no había forma de saber que se había sido una torturada por política y una detenida política. Por lo tanto, ahí está la identidad, ¿ya? El ser bueno, el ayudar al otro, la labor de un médico, ¿verdad? Justamente de no dañar al otro y de ayudar al otro, esa es la labor del médico, ¿no? Y aquí se contrasta con los médicos infernales que se prestaron para, y la novela aparece, ¿no es cierto?, para decir cuándo un detenido podía seguir siendo torturado y cuándo podía seguir parar la tortura para que no se muriera al tiro, para que dijera la probable verdad que sabía. Ya eso esas contradicciones, esas cosas, esos engarces que va haciendo la novela son extraordinarios, esos espacios angélicos e infernales se van mezclando, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, en estos espacios que se transforman en puntos de seguridad para Alma, que es un hospital, ¿no es cierto?, el departamento donde después llega ella, ¿no es cierto?, todos estos espacios se van transformando en espacios más vivibles, en espacios humanos. Con eso, ¿no es cierto?, nos está diciendo la narradora dentro del texto que no todo está perdido, que sí hay gente buena, que sí hubo gente buena que ayudó a los demás, que sí hubo gente buena que se jugó por la humanidad, no por la parte política, porque esta novela no es política. Perdón lo que me vayan a decir lo contrario, a lo mejor alguien tiene una tesis diferente. Para mí esta novela no es política, esta novela es tremendamente humana. Lo que cuenta esta novela, ¿no es cierto?, es lo que quiere esta novela en el fondo, es decir, nunca más que pase esto, nunca más, que no vuelva a pasar, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, cómo maneja el reencuentro de la narradora es extraordinario, porque lo hace incluso retrasando en cámara lenta. Es muy extraordinario cuando se encuentran madre e hija en el aeropuerto, ¿no es cierto?, porque los últimos pasajeros en salir del avión, los últimos en salir, son la hija, ¿no es cierto?, y la madre verdadera, viene con su madre adoptiva, ¿no?, ella de Estados Unidos, y la madre que la está esperando, ¿no es cierto?, y esa parte es tremendamente humano, ese encuentro del reconocerse biológicamente, de decir, yo nunca supe quién eras tú, pero me estoy encontrando contigo. O sea, en este país donde hubo una dictadura, donde hubo una tremenda, donde a la gente se le torturó, a ti misma te violar, yo soy tu hija, te vengo a ver y vengo a rescatarte humanamente. ¿No es cierto? Lo que toda madre merece, estar con sus hijos, ¿ya? Felicitaciones, Elisa, te quiero felicitar, te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estar acá. Esta novela tiene que ser presentada en la Feria del Libro Viña del Mar, porque merece también estar ahí, ¿no es cierto?, y en la Feria del Libro de Santiago, ojalá. Y quiero darle las gracias a ustedes, ¿no es cierto?, y pedirles disculpas si me alargué un poco, porque en realidad había que decir varias cosas. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio, por esa gran intervención. Y ahora seguimos, por supuesto, adelante con Paulina y su conversación con Elisa. Primero quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos, sobre todo porque estuvimos preocupados. Emilio al medio y Elisa, pues ahí no nos vamos a acoplar. Ahí no, ahí no.
sobre todo porque estuvimos preocupados toda la semana por el clima, pero finalmente nos acompañó. Quiero comentarles primero cómo yo conecté con Elisa, porque yo soy bookstagrammer, lo que se llama en Instagram, y hago difusión literaria. En resumen, leo libros y los reseño. Me lo hacen llegar los autores, editoriales, librería en algunos casos. Y con Elisa teníamos un amigo escritor en común y él le dio el dato, entonces así Elisa me contactó y pude leer Alma, que es un libro que a mí me estremeció, que me hizo llorar más de una vez en el transporte público. Me pillaron escenas muy dolorosas, así que una fue como viajando a Santiago, menos mal que no iba con nadie al lado, porque es un libro como que te rompe el corazón varias veces. A veces terminaba un capítulo llorando y yo decía ya, bien, voy a seguir, y 2 páginas más volví a llorar. Así que porque es un libro que se siente dolorosamente real, y es porque se da esta dualidad que claro, los personajes son ficticios, pero lo que pasa en el libro le pasó a muchas personas, y a imaginarse eso realmente da mucha pena. Es un libro que te hace transitar por muchas emociones, por pena, por rabia, por felicidad, pero a la vez es un libro que no aburre. Yo lo disfruté bastante a pesar de todo el sufrimiento, porque además tiene una narrativa bastante dinámica, que Emilio ya lo mencionó, que no solamente leemos como el punto de vista de Alma, sino que tenemos a varios personajes que van narrando su punto de vista, y nos va presentando diferentes perspectivas de todo este escenario que es el golpe militar y la posterior dictadura militar chilena. Y en esta conversación, Elisa, me gustaría que habláramos desde lo primero que vemos en el libro, que fuéramos abriendo este libro de a poco, primero desde lo que vemos hasta llegar al corazón de la novela. Entonces yo te quiero preguntar, en esta nueva edición, Alma vuelve a las librerías en una nueva edición, esta vez de la mano de Aurea Ediciones. ¿Y qué te motivó a publicar una nueva edición y qué diferencia encontramos con respecto a la edición anterior? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Estoy muy feliz que hayan venido, porque la mayoría, antes de contestar, yo estoy igual que los políticos, que nunca llegan al punto, pero estoy feliz que hayan venido porque de verdad que fue un parto macrosómico esto. Pero cada uno de ustedes tiene un significado especial para mí en mi corazón, aunque no lo crean. Y también tengo que decir que Emilio nos dio una clase magistral. Fue como escuchar a mi profe de lenguaje, hipnóticamente no lo podía soltar. Así que muchas gracias, Emilio, también por la introducción. Ahora, ya me dejo de la fase política, así que te voy a contestar. ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Qué te motivó a publicar una nueva edición? No sé, yo leí la edición anterior, quizás más de alguien acá presente también leyó la edición anterior. Entonces, ¿qué te motivó a publicar una nueva edición y qué diferencias encontramos con respecto a la edición anterior? Mira, la primera edición fue, bueno, las dos han sido una aventura, realmente una travesía, un periplo muy excitante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de logística, de todo. La primera edición se trabajó con una editorial de Rancagua, era muy self-made. Yo creo que como la parte administrativa, quizás la parte logística fue muy self-made, y claro, tenía otro título el título principal es Alma, que ya les voy a explicar que no es un nombre por azar. No era Hija del Silencio, sino que era Resiliencia tras el dolor, ¿ya? Una vez que ya conocieron el libro, muchas de mis amigos cercanos, etc., decidí dar un salto un poco más de difusión con Aurea y con Jota, que está acá de maestro de ceremonia. Y en realidad se perfeccionó el libro, se hizo una nueva edición en cuanto a forma, un poquito a contenido, pero de cosas macro básicamente, y me ayudaron a ordenar algunas cosas. O sea, yo lo he leído como 5 veces y cada vez que lo leo le encuentro un mini detalle y digo, bueno, en algún minuto fue que me hizo sentido, y después, claro, probablemente hay que hacerle una modificación, pero en síntesis lo medular es exactamente lo mismo.
el nombre, Hija del Silencio, yo creo que simboliza mucho de lo que mencionaba Emilio con respecto a lo de las adopciones ilegales, porque en el fondo el separar un hijo o una hija de su madre, de su padre, de sus vínculos principales, yo creo que para todos es difícil, es complejo, es una fractura en la vida y es algo que es imposible de sobrellevar si no se lleva, si no se resuelve de buena manera, y sobre todo 40 años después. Y es un tema que está sumamente contingente, perdón que me alargue porque hemos visto también encuentros que se han llevado a cabo. Lo típico que se ve digamos, en la propaganda es en el aeropuerto, con gente que no se ha visto en 40 años, que no se conocen, que tienen otra idiosincrasia, que han vivido en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en lugares súper disímiles en relación a Chile. Y cada vez que lo veo, cada vez lloro. Y yo creo que no hay nadie que no se estremezca con eso. O sea, el vínculo entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo, es súper fuerte y puede trascender a los años y puede trascender a la distancia. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me motivó también, ¿sí? Como para enlazar un poquito. El hecho de las adopciones ilegales a mí me afectó mucho. Cuando yo lo vi, me afectó mucho. Entonces quise como, primero, como dijo Isabel Allende, escribir solamente una mini carta, un mini ensayo. Y eso se fue prolongando y empecé a decir, chuta, esto da para más. Me voy a atrever porque mi espíritu siempre ha sido un poco kamikaze, entonces dije, me voy a atrever, total, vergüenza no hay que tener para nada, y me lancé. No con un cuento, sino con una novela, pero no fue nada premeditado, o sea, fue como dentro del, digamos, del camino. Así que eso, básicamente eso, pero al final la edición fue muy, muy disfrutada. La nueva, digamos, el nuevo proceso muy, muy disfrutado. Y bueno, no sé si va a preguntarme eso más rato, pero la foto, la portada, Es lo que todos nos es lo que preguntamos. todos nos preguntamos. Bueno, la portada no fue carente de disquisiciones con mi editorial, pero poco a poco me encanté con la portada porque simbolizaba todo lo que es Alma, que es la protagonista de nuestra novela. Para los que la han leído, en realidad lo que simboliza es que es una mujer que está construida efectivamente de claroscuros, de luces, sombras, una mujer con un dorado que se expande por su piel, que está plasmado en unas lindas flores, en una linda hojita, y sobre todo porque ella también trataba de mantenerse, digamos, sobreviviendo, como dice una de las canciones de mi playlist, por medio de las plantas y por medio de cuidar sus flores, que era una de las cosas que la mantenía así, con ese simbolismo, a tierra, ¿ya? Pero al mismo tiempo ustedes pueden observar que hay una grieta, y esa grieta es innegable, o sea, es parte de esta ruptura, de este arranque de corazón, porque es un arranque de corazón, es un corte de un vínculo forzado, no es una cosa que ella lo haya decidido, o sea, un tercero tomó la decisión por ella de forma siniestra, de forma cruel, y esa es la grieta que ella lleva a cuestas, pero se mezcla, como les digo, con esta luminosidad. Yo creo que básicamente eso es la portada. Mucha gente me ha dicho que yo me parezco a la portada. No soy la portada, pero sí después tuve que hacer algo para que todo el mundo dijera, ah, ya, sí, es la de la portada. Así que sí hay una foto con la portada. Pero Yeah, esa foto, pero esa no ya soy te yo. pareces. Me parezco. Pero yo soy más La guapa. portada, hay una foto en la que se inspiró la portada y esa foto es tuya. No, Ah, ya. fue coincidencia. Ah, ya. Fue coincidencia. Pero después me saqué yo una foto, si quieren. Ah, ya. Oye, mira, cualquiera que lea la novela o la haya leído, yo creo que te lo preguntaron mucho si Alma existió. Entonces yo te quiero preguntar, ¿dónde nace Alma? ¿Dónde nació la idea de Alma? ¿Y en qué momento supiste que esta historia debía convertirse en una novela y no quedarse solamente como en una historia que tú supiste? Sí, de alguna manera, ya como lo mencioné, que Alma es un juego de palabras, un juego de un significado que en realidad, como decía bien Emilio, se puede aplicar a cualquier mujer que haya sufrido no solamente la ruptura de este vínculo con un hijo, sino que también
las torturas. Alma nació como mujer, que no se llamaba Alma, en San Antonio, y era una paciente con la cual yo me encontré, fue una de mis primeras pacientes el 2004. Perdón. Y a mí me desgarró totalmente, y fue necesario 22 años prácticamente, para poder decantarlo y poder decidir escribir sobre ello. Tú me preguntaste algo de la ficción y de la verdad. Claro, porque inevitablemente, o sea, sabemos que los personajes que hay en el libro son ficción, pero lo que pasa en los libros, o sea, lo que pasa en la escena, en la situación, sí existió, o sea, lo que le pasa a Alma o a otros personajes, realmente lo vivieron miles de personas. No, y ella a mí me contó en primera persona, con mi inocencia de los 24 años, me contó en primera persona y yo me quedé de una pieza en el fondo. Doctora, yo fui torturada en Tejas Verdes. Manuel Contreras me torturó. Y perdón por lo gráfica, pero ella relató que había sido violada, relató el uso de roedores, relató la electricidad que le aplicaban, y me dijo, a mí me apalearon tanto que a mí me duelen los huesos desde esa oportunidad, o sea, desde el año 73 hasta ahora el 2004. Entonces, para mí, con esa inocencia que uno tiene cuando sale de la universidad, no podía decantarla. Y además, bueno, el hecho de todas las otras cosas que ocurrieron, dictadura, golpe, etc., todo eso pasó, como dice Emilia, todo eso pasó, eso uno no lo puede negar. Mucha gente podrá decir, pero tú subes joven. No tanto, pero eso no impide que uno se dé cuenta todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la dictadura, que Instagram ya está censurando. Dictadura militar, golpe militar, tortura, todo lo está censurando. Entonces, el gran hermano acá se está manifestando totalmente, ya no es una distopia. Entonces, todo fue efectivamente verdad. Yo igual lo mezclé un poco con un poco de ficción, un poco de narrativa propia, pero todo pasó. No es algo que uno pueda haber inventado. O sea, yo creo que ni en las mejores mentes, con la imaginación más prolífica, uno podría haber inventado eso. Entonces, también, ¿qué ganaba la señora Alma, digamos? ¿Qué ganaba en decirme eso? O sea, era una señora que yo me acuerdo perfecto, la tengo en mi memoria en este minuto, y así la relaté en el libro, la describí tal cual. 22 años después yo me acordaba perfecto cómo estaba vestida, cómo era su rictus, cómo era su expresión, cómo ella hablaba. Es muy impactante y la vi muchas veces. Y ella, en realidad, más que los medicamentos que iba a buscar al consultorio, que era en San Antonio, al lado de Tejas Verdes, a menos de 1 kilómetro, ella quería conversar, quería exorcizar, quería sacar afuera estos quistes, digamos, no quistes como biológicos, sino que estos quistes de odio que estaban implantados en su hueso. Entonces, por ahí me fue llamando la atención, como te decía, y se fue construyendo la novela, y como que todo empezó a fluir. La hemorragia de los escritores que señalaba Emilio antes de partir. O sea, bueno, yo me atribuyo ya que soy escritora, porque en el fondo ya con un libro yo escribo mucho, tengo muchas cosas guardadas, así que espero que después lo podamos conversar. En el libro hay varias escenas que son devastadoras, que me hicieron llorar. Perdón. ¿Cómo fue para ti escribir esas escenas? ¿Lloraste? Yo lloré. En el minuto que las escribía lloraba mucho. En el minuto que las volví a leer, nuevamente lloré. Porque de verdad que hay que tener un corazón de fierro, corazón de, no sé, de frío para no sentir nada. O sea, me acuerdo y me da pena. Porque todo eso pasó. Aunque no me haya pasado a mí. Y el ya supérelo, ya un cuento a los zurdos, ya, oye, si tú ni siquiera viviste eso, o sea, de hecho se explica, de ahí vamos a ir pasando, son como 5 diapositivas, de una de las cosas que era el tema del trauma intergeneracional. Y el trauma intergeneracional es un proceso que es complejo, que se va transmitiendo, como dice su nombre, a las siguientes generaciones, y no necesariamente que yo en mi propia piel lo haya vivido. Entonces, yo creo que también lo abordo un poquito en el tema, en el eje central de la novela. Y ahora quiero hablarte como desde otro lugar, desde mamá, de mamá a mamá.
Yo creo que una de las ideas más difíciles de imaginar de este libro como mamá fue que te arrebaten ese vínculo de una manera súper cruel. ¿Cómo fue habitar una historia en donde eso, justamente donde te privan de ese vínculo? Había momentos en que la mamá dejaba de lado a la escritora. Qué interesante. Antes de contestarte, hay que hacer la reflexión, yo creo, de cuando, por lo menos desde mi punto de vista, que me dedico a la pediatría, no me gusta decir soy pediatra porque una profesión no debiera definirte, pero el hecho de ver ya a los padres con sus hijos, ya de tú tener tu guagua y tener el apego, el piel con piel, ya estamos fritas, o sea, ya se formó el vínculo, ya se formó el apego, y es como cortar el cordón umbilical, pero el cordón umbilical transparente. Entonces, el habitar eso, yo creo que fue traumático también para mí, pero yo dije, lo trascendí y decidí escribirlo porque siempre quise escribir respecto a toda la historia de Chile desde el 73 en adelante. No nací en el golpe, pero sí nací en la dictadura y me di cuenta perfecto, aunque tuviera 8 o 9 años, me di cuenta perfecto de lo que pasaba. Y de verdad que no podía concebir cómo mentes tan siniestras pudieran configurar este tipo de procesos. Podrán acallar a la gente, pero no a los procesos, decía alguien por ahí. Mientras nosotros preparábamos el lanzamiento, creo que el mes pasado, se anunció el cierre de la unidad de búsqueda de orígenes y familiares. Creo que te acordás que lo conversamos. Y eso nos hizo sentir a nosotros tres, por lo menos, que Alma se volvía aún más vigente. Bueno, fue una unidad que duró poquito tiempo, me parece. Y es súper brutal porque fueron miles los bebés que fueron traficados y dados en adopción. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre esta contingencia. ¿Cómo tomaste tú esta noticia? Bueno, coincide también con el cambio de gobierno, que obviamente tiene otra línea política, pero efectivamente, como dice Emilio, el libro y la temática debiera trascender a la política. No es un tema político, sino que es un tema social. Y para enlazar lo que dije antes del tema de la pediatría es algo social. Yo lo enfoco siempre desde ese punto de vista. El hecho de que se presume que se está desmantelando, según lo que está comentando la organización Hijos del Silencio, que aborda todo lo que es la adopción ilegal, mal llamada adopción ilegal, porque en realidad son tráficos de niños. ¿Qué te puedo decir? Me parece el colmo, me parece de una connotación negacionista, tal como se ha caracterizado últimamente la franja de gobiernos que hay en Sudamérica, o sea, una política negacionista de todo, del cambio climático, de la memoria, de las adopciones, y no solamente las adopciones en Chile, o sea, también ocurre en Argentina, en otros países. Es quitarle también la posibilidad a esas personas que se reencuentren con su familia, o sea, es un derecho básico, derecho humano, inalienable, intransferible, todo lo que implica los derechos humanos que todos tenemos que tener, o sea, lo encuentro el colmo. Yo creo que el colmo es decir, es por lo bajo, porque tampoco estamos pensando en esas madres que se están muriendo, esos padres que se están muriendo sin haber conocido a sus hijos, que no tienen los medios para viajar, o esos hijos también que no pueden conocer a su familia. Muchos hijos y madres, eso tengo que hacer el alcance, muchos hijos y madres que no se han querido conocer. También, o sea, para hacer este libro me documenté harto, fue harto trabajo de investigación de documentales, películas, libros, etcétera. Y hubo un par que no se quiso contar, por motivos X que también son comprensibles, porque vivir en otro país, tomar otra idiosincrasia, pensar probablemente de otro tipo, o sea, tener otro tipo de pensamiento, probablemente se alejaba un poco de querer conocerlo, o quizás esas personas querían cortar con eso porque les implicaba mucho sufrimiento, o sea, no los podemos condenar, no los podemos juzgar, o sea, si caemos en eso estamos cayendo en lo mismo de las personas que quieren desmantelar la unidad de búsqueda y orígenes de las personas traficadas en Chile. Bueno, no sé si
también hay una falta de ortografía, perdón, pero dice, nos sacamos la venda de los ojos, visibilicemos lo ocurrido. O sea, yo creo que debemos mirar efectivamente lo que ocurrió, porque no se puede negar, o sea, es un hecho histórico. Lo que decía la Pauli es algo que puede habernos ocurrido a nosotros. O sea, yo tengo más 50 que 40, pero igual, aún así, nací en dictadura, vi lo que ocurrió y no podemos negar las cosas que pasaron para atrás. O sea, alguien a mí me dijo en algún minuto, oye, pero supéralo. Otro libro más para los zurdos. Pero en el fondo esto trasciende a la política, como ya lo habíamos dicho. O sea, es una cosa social. Si puede avanzar, ¿puede avanzar? El tráfico de niños, de bebés, ¿crees tú que fue como uno de los temas menos visibilizados de la dictadura? Totalmente. Y de hecho yo me enteré por esto, me enteré de este tema por CIPER Chile. Y CIPER Chile que está como acostumbrado a visibilizar y a sacarlo, a dejar ahí la herida como descubierta para que uno se fije. Por ahí partió todo. ¿Es necesario el perdón y el arrepentimiento genuinos para poder llegar a la reconciliación? Sí, pero no va a llegar. Según yo, no va a llegar. O sea, todavía hay gente que justifica todas las cosas que pasaron porque, como decía Emilio, por pensar distinto, etc. Pero yo creo que no va a llegar. O sea, hay gente que estaba tan convencida que había que matar, que había que torturar, que había que sacarle las guaguas y sus hijos a gente que eso no va a llegar. O sea, la respuesta es sí, pero no va a llegar. O sea, en el libro yo menciono que hay excusas. Y las excusas son, era una persona mapuche, una persona analfabeta, era una persona que no tenía los medios para poder solventar, tener un hijo, con todo lo que eso implica. Y eso era la excusa. Van a estar viviendo con gente que tenga más medios, que le puedan dar lo que ellos necesitan, pero nadie les preguntó, oye, ¿quieres que tu hijo se vaya porque tú...? Nada, o sea, fue una decisión totalmente unilateral. Y acá a mí me da vergüenza de repente mi profesión, porque hubo mucha gente que efectivamente aprovechándose de la profesión formó parte de la articulación de toda esta mafia. Asistentes sociales, matronas, médicos, curas, y ni un ápice de arrepentimiento. Es como fuerte pensar que se vulneraron los derechos de mujeres en un momento muy vulnerable para las mujeres en el parto. Por algo hoy en día, ¿no es cierto?, es un derecho que uno entre acompañada al parto. Alguien que pueda decidir por una, ¿no es cierto? Porque estar ahí y que te preguntan, que te hagan decidir, en verdad uno no está en condiciones. Bueno, a mí me pasó en todo caso que yo en pandemia tuve mi parto en pandemia, donde se pasaron muchos derechos. Bueno, yo entré sola al parto, eso básicamente, y fue súper difícil porque me preguntaban cosas y yo no estaba en posición. Entonces ver eso, o sea, esto que le pasó a mujeres es muy brutal, muy brutal. Abrumador. Sí. Abrumador por decirlo menos. O sea, forma parte, no sé si forma parte de la violencia obstétrica, porque yo creo que esto es peor. Sí. Esto es peor, o sea... Porque ni siquiera le preguntaban, o sea, decidieron personas, decidieron. Y por medio de mentiras, engaños, y efectivamente, como dices tú, aprovechando un momento vulnerable de una mujer que está pariendo, que está con dolor, que está más inconsciente que consciente probablemente por el dolor, y a veces era por parto natural y probablemente sin anestesia y la persona con mucho dolor. O sea, es una maldad, pero impresionante. Yo de verdad que no puedo dimensionar. Porque más encima le decían que había muerto el bebé, o sea, Sí. no Es es que por eso, que- mentiras, claro. muchas lucas, articulación de mucha gente actuando para sacar a los bebés del país, registro civil, también generando identidades falsas. O sea, la tormenta perfecta. El escenario era el escenario ideal para que sucediera esto. ¿Puedes la siguiente, Richard, por favor? Claro, también lo comentábamos, o sea, los hechos trascienden el color político e ideologías. O sea, todos aquellos que cuestionan todos estos procesos y todos estos eventos que ocurrieron, hasta que no les pase a ellos, no van a entender que la cosa era seria, que puede haber sido cualquier persona.
Y de hecho, el nombre, no sé si lo dije antes, pero el nombre de Alma tiene esa connotación, que podría haber sido cualquier persona y que además Alma, por una cosa de que ella quiere ser resiliente, que quiere ser trascendente y que su alma sufre con ella. Realmente por eso fue el nombre. Claro, Alma no solamente se representa a sí misma, representa a muchas mujeres que pasaron por eso. Y también puede representar a alguien que no quiere escuchar los latidos del corazón de un posible aborto, o sea, Totalmente. cualquier mujer. La próxima, por favor. Ahí está. ¿Es Alma una mujer víctima de las circunstancias? Qué difícil. Difícil. De hecho, yo cuando vi esa pregunta me di cuenta de lo difícil que responder. Yo creo que si estamos ahora en el año 2026, probablemente no nos va a pasar eso. Así que, pero o sea, yo creo que las circunstancias fueron totalmente aciagas, totalmente oportunistas en relación al proceso que se estaba viviendo, a la noche oscura, como decía el cardenal Raúl Silva Enrique, al invierno de Chile. Y hubo gente efectivamente que se aprovechó de eso, o sea, es una víctima de las circunstancias, pero además fue una víctima de todo lo siniestro que ocurrió. Espero que nunca más vuelva a ocurrir, y de hecho por eso también quizás la motivación del libro, la motivación de escribir fue esa, que nunca más vuelva a ocurrir. O sea, el trauma generacional, intergeneracional, creo que también lo tengo, porque cada vez que escucho a veces un avión o un helicóptero muy cerca de mi casa, y digo, un bombardeo, un golpe, es como si yo lo hubiera vivido. Vi también a mi familia quizás muy asustada por todo, viví también la vuelta a la democracia, entonces eso fue emocionante, pero también como la promesa de que había algo mejor, que parece que no ocurrió mucho. Claro. Oye, Elisa, ¿y tú crees que estamos preparados como sociedad para abordar este tema con la profundidad que se merece? Esto es como cuando uno dice, estoy listo para ser papá, estoy listo para escribir. Nunca hay una oportunidad 100% para poder generar un nidito como sostenedor para poder hacer algo. Yo creo que uno se tiene que atrever. Tenés que atreverte, tenés que ser capaz de sacar la rocha, de descubrir la herida, de hablar del tema. Es la única manera que uno puede resolver esto. De hablarlo. O sea, si lo callamos, si lo negamos, estamos efectivamente condenados que lo podemos repetir. Ayer justamente estaba conversando con un colega que en el año 84 tenía 14 años y participaba en un clandestino de allá de Valparaíso de los derechos humanos. Él hacía flyers, hacía dibujos, un colega muy entusiasmado con el tema. Entonces decía que, claro, la historia es cíclica, o sea, puede volver a ocurrir, o sea, puede que la represión después genere que la gente efectivamente se pronuncie, que se caiga el régimen, queda un espacio en el cual se forma comodidad hasta que empiezan a haber algunos que no están conformes, empezamos a reclamar la revolución, etcétera, etcétera, hasta que al final nuevamente generamos el mismo, ¿cómo se dice? El círculo vicioso, el mismo bucle. No sé si te queda otra pregunta acá. ¿No? Me parece que quedan un par. Sí, eso ya lo habíamos conversado. O sea, yo no sé si... pero sí, estoy de acuerdo totalmente. Se transmite. Es como la epigenética. De hecho, precisamente lo conversábamos antes de entrar, que la epigenética también se transmite. O sea, la gente que pasó el hambre en Países Bajos, después de toda la Segunda Guerra Mundial, generó niños que estuvieron desnutridos, que tuvieron que ocupar hasta el último su reserva, y empezó a generar también personas con predominancia del síndrome metabólico, y eso se transmite. O sea, después de una hambruna pasa esto, es lo mismo. Trauma intergeneracional como epigenética, sin haberlo vivido tú personalmente en tu piel. No sé si queda alguno más, Richard. Sí.
Antes de que le pidamos, o sea, antes de que alguno de los asistentes te haga preguntas, que también queremos que participen, quería preguntarte qué esperas que ocurra dentro del lector al cerrar el libro. De nuevo, no escuché. ¿Qué esperas que ocurra dentro del lector o la lectora cuando cierre el libro? Ya, esto lo dije también hace rato, tuvimos un lanzamiento en Santiago, hace ya como varios meses, y también lo dije, o sea, acá lo principal es que no queden indiferentes, o sea, pueden decir, se pasó zurda, pueden decir, no, de verdad que me lo sufrí todo, pero no queden indiferentes, o sea, yo creo que si ustedes quedan indiferentes a una persona que te consulta porque está profundamente deprimida, porque la torturaron, la golpearon, la sometieron a vejámenes a 1 kilómetro de donde te está contando la historia, cuando queda gente impune, cuando te desgarran con el robo de un hijo, o sea, eres una persona fría, una persona que probablemente no tiene sentimientos. O sea, desde el punto de vista emotivo lo estoy diciendo, ni siquiera desde el punto de vista médico, ni psiquiátrico, ni psicológico. O sea, estás simple como eso, o sea, no puedes no conmoverte. O sea, si tú lloraste, yo también lloré. Y yo la escribí, yo sabía de qué se trataba, yo sabía lo que estaba escribiendo, pero aún así me dolió escribirlo. Y espero que a ustedes, más que dolerles, no les sea indiferente, que les cause algo, que piensen por último, ojalá esto no vuelva a repetirse, no vuelva a ocurrir, por el bien del país, por el bien de nuestros pueblos y por el bien de nosotras, de nosotros como pueblo. Ya, ahora pasemos a las preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacerle a Elisa? Si han leído o lo van a leer, pero pueden preguntar lo que quieran. O alguna observación. Allá, yo me muevo con el micrófono. ¿Quién? Hola. Buenas tardes. Yo quiero saber, me gustaría saber qué ha significado para ti en la evolución de tu alma el libro. Gracias, Carlos, ¿cierto? Así es. Bueno, también tengo que decir que la persona que me acaba de preguntar también es muy importante para mí, historia. Para mí, ¿qué significado? Ha significado quizás abrir un nuevo ojo, un tercer ojo en mi frente, que también ha mejorado un poquito la visibilidad de ciertas cosas que antes estaban ocultas para mí. El hecho de escribir yo creo que también te hace abrirte a todo, a lo que está pasando allá, a lo que está conversando el amigo del otro lado, te hace abrirte, te hace absorber mucho de la naturaleza, de otras personas, te hace también pararte un poco y pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, te hace meditar un poco, te hace reflexionar. Por lo menos a mí me pasó eso con el libro. Y también me removió mucho. También pensé en todas esas personas que les había pasado lo que pasó a Alma, y no necesariamente como un tráfico o como una mentira. También pensé en mi historia personal. También pensé en historias de pacientes que también están acá. También pensé en historias de colegas. O sea, me ha tocado como bien de cerca de varios, creo que a ustedes también, de varias personas que han sufrido la pérdida de un hijo. Y siempre es doloroso, nunca se va a poder probablemente reponer uno 100%. Y eso también hace que nosotros valoricemos lo que tenemos al lado. Y lo que tenemos al lado no solamente de hijos, sino que también de amigos, de familia, y a veces soltar, que es súper difícil. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Hola, un comentario anexo. Lo que es increíble es que esto de que vuelva o no vuelva a suceder, que esto pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en varios países, y hay un centro en Sudamérica de entrenamiento. Cómo torturar psicológicamente, cómo torturar personalmente. Entonces, eso es lo peligroso, que puede ser un tema de repente macro, y si uno lee las torturas ahí que están en el libro, terrible, digamos,
bueno, yo leí tu libro, y uno se va a Vietnam, lo de los roedores, lo de la electricidad, lo de los helicópteros que trae la gente, todas estas cosas, era una doctrina que la enseñaron a personas, a jefes, digamos, y estos la aplicaron como una metodología. El tema de la Madre de Mayo pasó en Argentina. Es decir, no estamos, estamos expuestos a también un tema regional. Ahora vemos que no hay ya dos bandos en el mundo, ahora hay un nuevo terrorismo que es el terrorismo comercial. Es decir, va evolucionando esto, ojalá no vuelva a pasar, pero muchas veces vienen de otros lados estas cosas, y fue gente que entrenada, no necesariamente, puede ser gente normal, que la pusieron diabólica, se la como diabólica. Yo siempre recuerdo, y esto para terminar, en la Segunda Guerra Mundial en Polonia pidieron voluntarios, policías voluntarios, para buscar judíos, además del campo de concentración. Se ofrecieron 300 voluntarios, médicos, doctores, profesores, carniceros, gente normal, gente con ninguna maldad. El general alemán les dijo: ¿quién no quiere hacer esto? Y fueron como 12 que no quisieron. A eso le hicieron la vida imposible, hicieron lavar, limpiar, todo eso. Pero esa gente fue muy cruel. Y era gente normal, no estaba entrenada, nada. Y hay cosas que no va a contar acá porque son cosas terribles con los niños, que cómo los mataban y todo. Entonces, el tema humano, eso yo no lo puedo entender. Es decir, hay reportajes, unos últimos reportajes, donde no hay como una explicación lógica a cómo una persona normal puede transformarse en un demonio. Es algo increíble. Y lo otro que también yo averigué hace muchos años, que los servicios de inteligencia de esa época no necesariamente iban las mejores personas. De repente iban personas que la estaban por echar, o personas que estaban con problemas de conducta, o personas con ese tipo de cosas. Imagínense esas personas con poder. Entonces, más allá del tema, es decir, ojalá haya reconciliación, pero no estamos ajenos a algo que pueda suceder, especialmente en este mundo cambiante y en este nuevo terrorismo más de la ideología que puede haber, que antiguamente era los rojos con los azules, por decir algo, y ahora digamos el comercio, ustedes acaban de ver el 12,5% y listo, y se acabó, 12,5%, si le gusta bien, si no, no. Entonces hay una vorágine en este momento, guerras, posibilidades de guerra, posibilidades de conflicto, es decir, no estamos libres, y por eso este libro especialmente, es una memoria, es decir, que no vuelva a pasar. Y si hay que luchar por ello, hay que hacerlo y volver a hacerlo. Pero es más extenso que lo que pasó acá, extendámoslo a muchas partes. Ese es un comentario como adicional que quería agregar aquí a todo el excelente libro. ¿Ya? Gracias, Claudio. Bueno, felicitarte primero que nada, Elisa. Desde la psiquiatría, digamos, estos temas los hemos trabajado mucho, hemos estado en Francia, en España, la memoria histórica nunca muere. De hecho, me he dedicado al trauma transgeneracional de la Guerra Civil Española, digamos, donde todavía no podemos cerrar a García Lorca ni a Miguel Hernández, digamos. Acá los poetas, por lo menos, a 42 balazos que le dieron a Víctor Jara, hay una tumba donde llevan una flor, digamos. O sea, acá lo que nos interesa a nosotros es la elaboración del duelo, ¿ya? Porque no sirve de nada. Y sobre todo, ni olvido ni perdón, eso tenerlo siempre en cuenta. Y es político porque tiene que ver con la pública, con el tipo de sociedad y ciudad que hemos construido. O sea, no podemos ser ingenuos, y el canalla es canalla porque tiene que ver con el mal radical y con la banalidad del mal, que llaman la banalidad del mal, que llaman a
música, una complacencia entre los que no quieren saber de nada, que los zurdos, esos que no quieren saber de nada fueron cómplices, son los cómplices pasivos que están actualmente en el gobierno. De hecho, hace poco, ayer salió, digamos, eso. ¿Se acuerda cuando le robaron a un ministro Jackson unos computadores? Bueno, todo eso fue un montaje dirigido por un tipo de Gadina que está preso en Punta Peuco, que mató a 2 personas, que es hermano, pariente y todo eso. O sea, no podemos ser ingenuos, porque de hecho lo podemos ver ahora en septiembre, digamos, si van a cantar la última estrofa de la canción nacional. Por acá hubo una cosa planificada, digamos. No fue algo así, que fue planificada desde que matan a Schneider antes que asumiera Allende. De hecho, hasta yo me acuerdo del golpe, digamos, en Tarnazo, que había uno que era pero súper, que era un coronel ahí que había hecho una intentona. Y él tuvo un trauma como en 2004, que hubo un tsunami en Tailandia, no sé si se acuerdan, bueno, y ahí murió la hija de él. Y ahí este señor, golpista, qué sé yo, entendió a los familiares de los detenidos desaparecidos cuando tú no encuentras a un ser querido. Eso se llama karma. Ya nosotros a eso apostamos. No apostamos que si tú eres zurdo, esa es una cosa como ridícula casi de estos programas sin filtro donde han salido ministras que son temas rápidos a la hora de estar en el poder de verdad, son fusibles, digamos. Así que nosotros no somos fusibles, nosotros estamos esperando que se caiga el teatro completo, porque son pésimos actores, donde si vamos a luchar contra la droga, tenemos 26 ya implicados hasta el ministro con pruebas de droga, o sea que sacamos a luchar contra el narcotráfico si vamos a hablar de Dios y todavía no hemos podido tener o estar en el limbo, son 40.000 más o menos desaparecidos de estos niños robados, que fue planificado. A mí me ha tocado ver, y empezó con la Marina. ¿Okay? De hecho hay un libro de Maritza Barreto, de una habla que me tocó presentar, y habló y directamente porque muchos de acá pertenecemos a la familia naval, porque la mayoría somos de Viña del Mar, ¿ya? Entonces no estamos hablando que hayan venido los camboyanos, o qué sé yo, o los extraterrestres, no, sabemos muy bien quiénes fueron, digamos, y por eso que la memoria no se puede olvidar, y ellos lo saben. Yo lo que como elaboración del duelo, yo haría, digamos, cada vez que un bando, digamos, que es apolítico, que diga cuando vaya a haber otras causas de aborto y pongan los latidos del corazón del que va por nacer, yo le sacaría las 40.000 nombres de los detenidos desaparecidos, de los no nacidos, quitados a los padres. Porque la muerte de un hijo, de una hija, a nivel de la psiquiatría, a nivel de tanatología y de duelo no elaborado, no tiene respuesta. Es lo más doloroso que hay. Es un problema clínico para nosotros, porque no tenemos respuesta. Ahí no tenemos respuesta. ¿Por qué? Pues efectivamente porque no hay respuesta, digamos. Hola Elisa, soy Paola. Quiero agradecer tu valentía para visibilizar todo esto en tu libro, el testimonio que recibiste de esa mujer que tuvo la oportunidad de encontrarse contigo. Y también quiero decir que creo que cuando ya han ocurrido cosas que no podemos volver atrás para solucionarlas y que han sido tan horrorosas, de alguna manera tú estás haciendo un poco de justicia con este libro, con visibilizar todo lo que recibiste de esta mujer que representa a muchas otras mujeres. Así que, bueno, ese es mi comentario. Gracias. Mira, la verdad, gracias Elisa, te quiero felicitar, tu libro es precioso. Yo viví la historia de esta parte de Chile en vivo y en directo, soy bastante vieja como para haberla vivido. Era adolescente, estaba entrando a la universidad y qué sé yo, y así que yo creo que la memoria, o sea, tenemos que tener un Alzheimer colectivo como para que se nos olvide, no se nos va a olvidar, pero sobre la pregunta, si tú crees que va a haber, que tiene alguna posibilidad de arreglo,
Yo también creo que no. Yo creo que vivimos en un péndulo. O están ganando unos o ganando los otros, y los que están ganando siempre pisan de peor o mejor manera al que está abajo. Creo que el ser humano tiene una maldad intrínseca. No creo que eso tenga remedio. Ahora, por mi parte, que vi muchas cosas, he elegido solamente poner un grano de arena cada vez que puedo. Y yo creo que es lo único que podemos hacer. No me parece que tengamos que dedicar nuestras vidas a hacer algo que no tiene arreglo, pero sí tiene mucho arreglo cuando tú haces algo como lo que tú acabas de hacer con tu libro. Eso es un arte maravilloso y sí, pusiste un montón de granos de arena juntos. Yo creo que tenemos que dedicarnos a eso, a ser cada uno mejor ser humano, no a tratar de buscar más, porque se nos va a ir la vida en eso y no vamos a conseguir nada. Así que te quiero felicitar por tu libro. Muchas gracias. Hola a todos. Hola Eli. Quizás yo soy la más vieja que estoy acá. La conozco, hay un dicho, desde que era naranjo. Y hice clase de química en el colegio. Año 93, profe. No anden dando la edad que me van a hacer el cálculo. La voy a delatar igual. Vamos a fregar. Pero yo creo, y creo que soy la más vieja, de verdad. Al margen de que él tiene una personalidad crítica, de repente un poco destructiva, tengo que ser sincera. Ya, hay autodestructiva, que es más peligroso. Pero creo que visibilizar desde el punto de vista de mujer sensible, profesional, cercana al dolor, porque el médico tiene esa situación, que yo la encuentro terrible, de vivir cercana al dolor, cercano a la muerte, aliviando, pero cercano a eso. Yo no pude leer el libro, tú lo sabes, te lo dije. Yo llegué a la página 20, no pude. Y tal vez no voy a poder leerlo nunca. Creo que la manera de superar que tenemos es aportar, como dice la dama que me antecedió, ya, es aportar a esto. Esto ha pasado siempre. Yo tenía 5 años. Mi papá era periodista y escribió sobre un profesor Ana Balón, que los que son más jóvenes, voy a decir una palabra, lo fondearon en Valparaíso. Yo de cabra chica no entendía lo que era fondear. Le pusieron como un cordel con unos trozos de cemento vivo. Y está fondeado o lo rescataron, no tengo idea. Mi papá escribió sobre eso y lo tomaron detenido. Pero cuando lo tomaron detenido pasaron por mi casa. 5 años, nací el 44. Pasaron por mi casa y a las 2 de la mañana unas personajes que se llamaban policía política, que eran de investigaciones, y con chuzos levantaron el parqué de la casa buscando todo. Curiosamente, de aquí viene la grandeza asociada a las pobrezas humanas, no materiales. Mi papá fue protegido, bueno, porque lo iban a mandar a campos de concentración que había en Pisagua, me parece que era también en esa época, por don Ernesto Barrojalpa. Años en honor a él, ¿no? Era un abogado, tengo entendido que era yerno de un Vergara famoso, que no sé si es el Vergara Miñamarino, y lo protegió él. Él pertenecía como a la derecha dura. Sin embargo, vio en mi papá una inocencia, haber contado una historia. Entonces, yo creo que ese tendría que ser nuestro aporte, como la tradición oral. Yo no sé si estoy haciendo el ridículo, pero ir contando, que nos vamos contando unos con otros la vivencia. Si yo lo viví a los 5 años y lo volví a vivir, que no puedo hablarlo, ya yo voy contando lo que pasó. Eso es todo. Me encantó verte, me encantó verlo a todos, son todos muy habilositos los que están sentados adelante, ¿ya? Pero sentir que tenemos tiempo y nos damos el tiempo.
de escuchar estas cosas. Y sigamos transmitiéndolo hasta que se nos acabe la voz y seguirán los que nosotros compartimos los cuentos antiguos. Perdonen la lata. Perdón, una cosita antes de seguir brevemente, para reunir un poco lo que dijo Rosita, Carlos, Claudio y mi profe quería, que la voy a delatar igual. O sea, mi profe me hizo clase de primero medio en el Liceo 1 Javier Carrera. Y de la María Angélica yo he aprendido muchas cosas, sobre todo a defender los derechos propios, y ella fue una precursora del feminismo cuando yo no tenía idea que eso existía. Así que gracias, profe. Usted sabe que es una inspiración para mí, siempre. En relación a lo que decía Carlos de los Ríos, efectivamente ayer escuché un podcast que es Chile del dolor y la esperanza, algo así, y ellos decían que se les había acabado las balas, por lo tanto iban a agarrar la gente, las iban a subir a los aviones y las iban a tirar al agua con una cosa de fierro, amarrada con algo de fierro para que no flotaran, obviamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, para planificar eso, que me parece que está el señor Carlos también metido en el cuento, para planificar requiere una mente psicópata, cruel y fuera de todo límite. O sea, yo no me lo imagino, ni siquiera planificarlo, ni hacerlo, ni que se me ocurriera. O sea, de verdad que es monstruoso. Y la misma persona que es el caballero Krasinov y todos los de la Caravana de la Muerte eran padres de familia y eran personas totalmente simpáticas, amorosas en su sociedad habitual, pero cuando tenían que ejecutar eran crueles, totalmente crueles. Y el que objetaba eso, el objetor de conciencia, era el que también podía ser castigado por ser un desertor. Eso. Doctora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Buenas tardes. Miren, compartir también un poco la evidencia que yo he tenido con respecto al tema de los derechos humanos. Yo como abogado me ha tocado llevar varios procesos judiciales por violación de los derechos humanos ocurridas en la dictadura militar. La verdad es que uno no deja de asombrarse el nivel de crueldad, de maldad con que actúan los agentes del Estado, ¿no? Pero todavía se lucha por justicia, todavía es posible hacer un esfuerzo importante por justicia por esas miles de personas que sufrieron. Piensen ustedes que hubo más de 3.000 asesinados, 40.000 detenidos y torturados, según las cifras oficiales, otros miles que además pasaron lo que no pasó Alma, ¿no? Que quitaron a sus hijos. Y otros dramas que todavía no se tocan, que no se hablan, como por ejemplo el tema de los abusos sexuales contra los niños. Hace poco presenté una demanda, bueno, por un caso de una niña que fue violada por una partida militar. Imagínense, tenía 10 años, en un toque de queda. Y bueno, todavía se lucha por justicia. Me parece que todavía los abogados estamos haciendo una labor importante en ese sentido, de que haya justicia todavía. Yo, bueno, quería felicitarla además por esto que esta aventura que usted inició de escribir, que no tiene que ver con su profesión original, ¿no? Que es ser doctora, y ahora usted es una escritora. La verdad es que la felicito por lo que ha hecho. Hay muchas historias que todavía hay que contar. Y la verdad es que, bueno, yo espero que este libro usted lo promueva para que mucha gente lo pueda leer, y también ojalá que siga escribiendo, porque hay muchas historias que todavía hay que contar. Así que la felicito nuevamente, doctora, un gran abrazo. Así que síganos más adelante. Gracias, Paula. Ténganlo por seguro que sí. Hola, dos cosas. Una más banal, que te quiero dar las gracias por el libro. Yo lo leía, lo lloré todo igual. Me lo leí en 2 días y no podía dejar de leerlo, así que gracias. Yo vivo como aparte con los libros y de verdad te agradezco haberlo escrito porque fue muy lindo. Y por otra parte, añadiendo a lo que han hablado todos, yo estaba del otro lado. Yo también nací en el 76, también viví la dictadura, pero en el sur. Mi papá era militar, por lo tanto yo tenía al caballero en la pared. Yo era la que iba, cuando llegaba ya a Temuco, a darle flores, porque vivía al frente del intendente. Por lo tanto, para mí todo era maravilloso. La primera vez que me enfrenté a todo esto fue con los libros de Isabel Allende. Y quedé mal,
porque para mí nada de esto había existido. Así que cuando lo empecé a leer, que primero no sabía de qué se trataba, yo lo compré porque era tuyo y me gusta leer, y de verdad que fue maravilloso, así que te agradezco porque muchas personas en esa época no sabíamos. Y desde ese primer minuto, digamos, uno queda de verdad con todo lo que pasó y que todavía mi familia insiste en que no existió, en que no pasó. Así que gracias para que lo sigas promoviendo porque necesitamos que se sepa, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Joana. No sé si hay alguien más. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Elisa, bueno, me sumo a las palabras de felicitaciones a esta aventura, como señalaban por ahí. Y bueno, yo leí el libro en la primera edición, ¿ya? Así que, más que invitarte a que lo promuevas, es que los invito a que difundamos y promovamos este libro, que como bien decían ustedes, refleja la resistencia humana y la memoria. ¿Ya? Bueno, yo tengo 43 años. Si bien, como decía Elisa, muchas mujeres no vivimos lo que vivieron en carne propia acá, como señalaba la maestra, ¿ya? Pero sí tengo historia de haber nacido en una familia donde hubo un torturador y un torturado, ¿ya? Entonces, cuando leí Alma, pude entender también por qué mi mamá y mi familia muchas veces decidieron callar, pero soy profesional de la educación, nos conocimos con Elisa gracias a la vida y quería compartir públicamente unas palabras que te estás escribiendo. ¿Ya? Bueno, puse mi querida Elisa, mientras te observo en esta instancia el lanzamiento de la segunda edición de tu libro y que la sala comenzó a habitarse de un momento a otro, porque en ese momento habíamos poquitas personas, ya me llené de felicidad. Bueno, se llenó mi corazón de alegría y admiración hacia esta mujer, tú Elisa, que a diferencia de Alma, eres hija de la voz y no del silencio, y quizás como ustedes señalaban es porque son circunstancias distintas. Gracias por usar el recurso de la narrativa para llevar la voz de mujeres como Alma, que en el trasfondo tiene más de realidad que de ficción. Así que muchas gracias Elisa, muchas gracias a tu equipo, muchas gracias a todos los que, como digo, apoyemos esta difusión, el libro, recomendarlo. Creo que vamos a hacer un trabajo colectivo que se requiere y que va en la misma línea, yo creo, del trasfondo de lo que nos quieren compartir en este lanzamiento. Así que muchas gracias. Gracias, Miriam. ¿Estamos bien o están aburridos? Creo que ya terminamos. Sí, no sé si quieres decir unas palabras finales. No, bueno, yo en realidad lo último que quería decir, también refrendando las palabras de todos, de Carlos, de Joana también, que ella es ginecóloga, también participa en el nacimiento, en la primera respiración de las guaguas chicas. En una parte del libro, yo sufrí harto también, en todo el libro sufrí, pero en esa parte del libro fue que yo le digo, o sea, mi personaje, como dice Emilio, yo también me guío por lo que usted dice, es una enciclopedia de Emilio. Si bien es cierto, el personaje se llama Elisa, tal cual como yo, no soy yo, pero esa persona le dice a Alma, no tengas miedo de mí, no me acuerdo bien la palabra puntual, pero dice, no tengas miedo de mí porque yo no soy como esos médicos que participaron en esta cosa de, está bien, ya puedes seguir con la tortura, o no está bien, esperemos un rato y más rato sigues torturando. Yo no soy ese tipo de persona, así que puedes confiar en mí. Y eso fue una de las partes del libro que también me hizo como estremecerme, al mismo tiempo que la escribí. Y bueno, y finalmente, para no hacer la tira también, agradezco a todos, porque todos tienen un lugar en mi corazón, y gracias por sus palabras, porque de verdad que el proceso ha sido muy lindo. También ha sido de atrás en algunas cosas, pero en general ha sido una aventura. Y es como haber habitado esos años. Así que, nada, pues agradecer a Jota, a profe Emilio, a Pauli y a todos los que vinieron y dieron todos sus puntos de vista, psiquiátricos, ginecológicos, educacionales, de experiencias de vida como Fuster, y muchas gracias a todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, Paulina, Emilio, Elisa, por supuesto,
Como mencionó Emilio en su introducción, habló de la catarsis, que vivimos una catarsis en esta ocasión, pudimos hablar de cosas que son importantes hablar, por eso es tan importante que los libros sigan existiendo, que sigamos juntándonos y reuniéndonos a conversar, a celebrar el nacimiento de los libros. Su misión va más allá de simplemente que sea un objeto que alguien ocupa para entretenerse en algún momento. Todos los libros, del género que sean, transmiten algo y entregan un mensaje, y en este caso, cosas que son necesarias hablar, y como conversamos también el día de hoy, uno de pronto piensa, ¿qué podría yo estar haciendo para ayudar en esto o en esto otro, en una materia o en otra? Y finalmente lo importante es ese granito de arena que nosotros ponemos, de la forma que sea, comunicándonos con el resto también, y teniendo claro que existe la otra edad y que lo que le pasa a los demás nos pasa a todos, y eso es algo que tenemos que interiorizar siempre, y parte de que eso ocurra es que sigamos compartiéndolo, leyendo las historias que contamos y transmitiéndolo a los demás de la forma que sea, y eso es la importancia de este arte que no debemos morir nunca, y que para eso estamos aquí reunidos nuevamente y tratando de llevarlo siempre adelante, porque además es algo que nos hace humanos, y ser humano es lo importante a la hora de qué es lo que transmitimos y cómo nos comportamos con el resto de quienes nos acompañan en esta vida. Así que les agradezco mucho haber estado el día de hoy, estamos muy felices de que Elisa haya elegido Aurea Ediciones como su casa para seguir comunicando esto, así que nada, otro aplauso más y muchas gracias por eso. Al playlist de la novela lo pueden buscar en Spotify como Alma Hija del Silencio. Cada una de las canciones simboliza perfecto los momentos relatados en el libro. Alma Hija del Silencio en Netflix, no, Spotify. Pronto en Netflix. Pronto en Netflix. Vamos a decretar. Atención, hay un cafecito. Sí, hay un cafecito, un juguito o agua, lo que quieran para compartir. Marca páginas también para nuestra editorial. Pueden adquirir el libro también y que la autora se lo firme.